Hola, sí, buenas tardes. Buenas tardes. Déjenme chequear si estamos en vivo. Pues sí, estamos en vivo. ¿En serio? Sí. Sí, está en vivo. Bueno, estamos en vivo. Les estamos dando las buenas tardes. Haremos un pequeño impasse en lo que quienes estén, o sea, darle tiempo a las personas a que vayan llegando, porque hemos querido hacer este intercambio sin mucho anuncio, sin mucha promoción, porque creemos que el tiempo lo amerita, ¿no? O sea, estamos en una situación, o Cuba en este minuto está viviendo en una situación que creemos que amerita intercambiar un poco de ideas. Y lo hacemos atípicamente, o sea, lo hacemos hoy un domingo, un fin de semana, porque también creemos que el intercambio de ideas es cuestión de tiempo, ¿no? Por el tema que amerita. Entonces, darle las buenas tardes a todos. Estaremos esperando unos minutos a que se incorporen un poco más de personas. Hoy desde el toque jurídico, pues estará conmigo el doctor Armando Chaguaceda, desde México, que es doctor en historia, politólogo, intelectual cubano que se ha dedicado al estudio del tema Cuba por muchos años y es una de las personas autorizadas, para decirlo de alguna manera, en el tema Cuba. También estará con nosotros de manera atípica para un live, para decirlo de alguna manera, la doctora Lina López, desde Matanza, en Cuba. Digo, estará de manera atípica porque por razones de conectividad, por razones tecnológicas que para los cubanos pueden ser perfectamente comprensibles, no estará con nosotros de manera inmediata, o sea, no estará participando ni tan siquiera en la cámara, pero sí estará intercambiando con nosotros a través de WhatsApp y estará un poco conversando, intercambiando ideas sobre el tema que queremos abordar. Ya lo decía al momento de titular la directa, pues la directa se trata de un poco de analizar la situación que se está viviendo en el barrio San Isidro de La Habana Vieja con los muchachos del movimiento San Isidro a partir de todo el proceso que se ha generado, primero con la detención y enjuiciamiento express del músico Denis Solís, y eso ha desencadenado en Cuba un grupo de acontecimientos que han terminado con la reclusión de varios miembros del movimiento San Isidro al interior de su sede en La Habana Vieja, en la calle Damas, y allí varios de ellos se encuentran desde el día 18 de noviembre en huelga de hambre, algunos en huelga de hambre solamente, otros en huelga de hambre y sed, y han incluido como parte de sus demandas en estos días de reclusión, han incluido como primera demanda y la más importante la liberación de Denis Solís. Yo antes de darle paso a mis invitados y atendiendo a que tenemos como un grupo de ideas colegiadas que nos gustaría hablar, yo creo que no está de más, aunque hay muchísimos medios que le han dado seguimiento al tema en los últimos días. Yo digo muchísimos medios nacionales, porque tristemente eh, sigue siendo un tema dedicado al ostracismo por parte de la prensa extranjera acreditada en Cuba, lo cual es un tema que podemos conversar esta tarde y a lo mejor algunos de los comentaristas que puedan participar en el foro quizás estén interesados en también dar su criterio al respecto. Pero yo creo que atendiendo a esa omisión que se ha producido por parte de la prensa extranjera acreditada en Cuba, no está de más que empecemos explicándole a la audiencia cubana un poco quién es Denis Solís, qué es lo que ha sucedido.
yo creo que es muy válido también porque es parte de la labor que hace el toque jurídico, explicar un poco cuáles son las implicaciones que ha tenido la detención de Denis Solís desde el punto de vista jurídico y conversar, vuelvo y repito, con la audiencia con relación a estos temas. Pues Denis Solís es un músico, y digo músico porque creo que no es momento de entrar en los discursos de si la obra poética, la obra cultural, la obra artística de alguien lo define como artista o no. Para mí es artista todo el que quiera y sienta una iniciativa, sienta una vocación por tal de expresar desde el arte un sentimiento, una opinión, un lo que sea. Partiendo de ese particular, que lo dejamos aparte, y además es un particular superado hace muchísimos años desde los debates de la doctrina y de la lógica más cruenta el derecho a la libertad de expresión. Sí me gustaría decir que Denis Solís se identifica a sí mismo como un músico contestatario, como un rapero, que es un músico que no comulga con el gobierno cubano. No solo no comulga con el gobierno cubano, sino que ha decidido hacerle frente al gobierno cubano, desde su expresión, desde su opinión. Y se vinculó al movimiento San Isidro, y también por vincularse al movimiento San Isidro, mantener, por supuesto, esta postura divergente, pues ha sufrido el acoso, ha sufrido la persecución de parte de las autoridades cubanas. Una persecución y un acoso que terminó o tuvo su punto culminante, para decirlo de alguna manera, el día 6 de noviembre, cuando un oficial de la Policía Nacional Revolucionaria se personó en su vivienda e intentó, o de hecho, entró a su vivienda sin haber sido autorizado. Todo esto quedó grabado en una directa transmitida por el propio Denis Solís y luego, 3 días después, el día 9 de noviembre, Denis Solís es detenido y como quiera que sea, fue, yo digo, y con todo el conocimiento de causa y partiendo de estándares internacionales muy básicos, a partir de lo que hasta hoy se conoce, Denis Solís fue detenido el día 6 de noviembre y fue desaparecido. El día 9 de noviembre, disculpe, y estuvo desaparecido. Denis Solís estuvo desaparecido hasta el día 16 de noviembre, que se supo a partir de un auto de no al lugar, de un habeas corpus que fue presentado en su favor de parte del Tribunal Provincial Popular de La Habana. Se supo que Denis Solís estaba no solo detenido en la prisión de Valle Grande, sino que ya había sido enjuiciado y había sido sancionado a 8 meses de privación de libertad por un delito de desacato, del cual todos presuponemos, o sea, la mayoría de las personas que han hecho un análisis jurídico del asunto, presuponen que ese delito de desacato se materializó porque hay un momento en la grabación transmitida por Denis en que se refiere al policía que entró a su casa sin permiso, que violó su domicilio, que extralimitó sus funciones. Se refiere a ese agente de la autoridad como un penco envuelto en uniforme. Ahí podríamos entrar en la discusión de si realmente eso constituye o no constituye delito de acuerdo a la legislación cubana, pero yo creo que más allá de la tipología delictiva, yo creo que hay que empezar a deslindar un grupo de elementos que yo creo que son más trascendentales, ¿no? Más allá de si una persona es responsable o no personalmente, el tema está en el mecanismo que se utiliza para determinar la responsabilidad de esa persona. Ese mecanismo que se utiliza para determinar la responsabilidad de una persona es conocido en el mundo como debido proceso. O sea, usted no puede determinar la responsabilidad penal de una persona con independencia de si es responsable o no, a partir de métodos fraudulentos, a partir de métodos que lo pongan en indefensión, a partir de métodos que impliquen la vulneración de sus derechos fundamentales. Y yo vuelvo y repito, podemos entrar en discusiones, ya hay quien está diciendo que realmente Denis Solís, de acuerdo a lo establecido en la legislación cubana, no es responsable penalmente del delito de desacato por el cual se le acusa. Yo creo que esa es una discusión mucho más amplia y les puedo dar mis consideraciones a lo largo del debate también, pero yo lo que sí creo es que Denis Solís ha sido una persona a la cual se le ha vulnerado sus derechos fundamentales, a la cual se le ha violado el debido proceso,
y la cual ha sido desaparecida forzosamente por parte de una estructura estatal que hasta hoy permanece impune. Una estructura estatal que ha reproducido no solo con Denis Solís, sino que ha reproducido con anterioridad, y ejemplos sobran también para decirlo de alguna manera, que ha reproducido con anterioridad la misma conducta, y es una conducta que propende a la indefensión del acusado, que propende a su tratamiento no como un ciudadano, no como un sujeto de derecho, sino como un objeto de derecho. Vuelvo y repito, Denis Solís estuvo desaparecido desde el 9 de noviembre hasta el 16 de noviembre. Y digo que estuvo desaparecido porque muchísimas personas hicieron todas las gestiones para conocer la situación y el paradero legal de Denis Solís. Y esas personas, la respuesta de esas gestiones a esas personas fueron detenciones arbitrarias, que a su vez yo también las considero desapariciones forzosas. O sea, no puede ser que usted articule un mecanismo de derecho, que usted haga uso de sus derechos y como respuesta institucionalmente lo que usted reciba sea una desaparición. Como respuesta institucionalmente lo que usted reciba sea la extracción de un medio público, la vulneración de sus derechos. A partir de ahí hay una estructura que yo creo que es clave, y no me extiendo más, o sea, podremos hablar de esto en otras oportunidades, pero yo creo que es clave entender que hoy no se trata de hablar de Denis Solís, de la justeza o no de la condena de Denis Solís, sino de algo que va mucho más allá de Denis Solís, y es despersonalizar los derechos. Si somos capaces de decir que los derechos no se plebiscitan, que ha sido un eslogan también muy recurrente, sobre todo después de la promulgación de la Constitución de 2019 por parte de muchísimos activistas de diferentes variantes de la sociedad civil cubana, pues hay que entender que si los derechos no se plebiscitan para unas personas, tampoco se plebiscitan para otras. Los derechos están o sobreviven a las personas, están más allá de las personas. Cualquier juzgamiento que se haga de una persona por sus ideas políticas, por sus pronunciamientos, por su falta de ética, es un juzgamiento que vulnera derechos, porque lo que hace es condicionar el otorgamiento de derechos al juzgamiento personal de una persona, de lo que dice, de lo que cree, de lo que éticamente. Y en ese sentido yo creo que en las redes sociales en los últimos días se han producido posiciones encontradas en ese sentido, gente que ha negado incluso, creo yo, la posibilidad de identificarse con la existencia de un derecho única y exclusivamente por haber catalogado a las personas que hoy están en San Isidro, a Denis Solís, como personas homofóbicas o trompistas o personas que éticamente pueden ser señaladas. Eso, evidentemente, desde mi punto de vista, implica una preconcepción del derecho. El derecho están preconcibiendo que hay personas a las que le podemos entregar derechos y otras personas a las que no les podemos entregar derechos, o las que no podemos respetar sus derechos, las que no podemos defender sus derechos por ciertas y determinadas circunstancias que pudiéramos incluso discutir en la de hoy. Eso para mí es cuestionable y tiene que ser el centro del debate hoy. El centro del debate hoy no es solo Denis Solís, no es solo los muchachos que están en San Isidro, sino la impunidad de una estructura estatal que está diseñada para que se reproduzcan ese tipo de posiciones y para, en alguna medida, pues desconocer o señalar o tocar derechos a unos y otros a partir de este tipo de valoración. Yo en la mañana, en la tarde de hoy, yo les decía que me acompañaba Armando Chaguaceda y Alina López desde Matanzas, y un poco hablábamos desde estos días lo que sería bueno discutir a partir de lo que ha sucedido en Cuba en los últimos días. Y en primer orden, yo creo que resultaría muy bueno, y los invito a cada cual a que ofrezca su punto de vista sobre lo que se ha discutido, esto mismo que decía yo ahora, recientemente, lo que se ha discutido en las redes sociales en los últimos días sobre un posicionamiento. En los últimos días se han producido también debates enconados en las redes sociales a partir de la exigencia de posicionamientos a ciertas y determinadas personas, a ciertas y determinadas fuentes de opinión, o a ciertos y determinados, o a los cubanos de manera general.
se ha exigido por parte de otros un posicionamiento con relación al tema y eso ha generado criterios encontrados. Hay quien cree que es indispensable posicionarse porque es un tema de derecho. Hay quien cree que no hay nadie, o sea, que no tendrían por qué establecerse estos posicionamientos, estos llamados de atención a partir de la propia libertad de la gente, estos etiquetamientos. Y yo me gustaría empezar en la tarde de hoy dándole la palabra a ustedes para que me dijeran su criterio al respecto. En este caso, pues yo rompo la dinámica esta de ponderar a las mujeres primero a partir de la situación atípica que tenemos con la conectividad alina y le doy la palabra al doctor Armando Chaguaceda. A ver, ¿se escucha? Sí, perfectamente. Gracias, Eloy y el Toque por esta transmisión. Bueno, creo que hay varias cosas en esta situación trágica que estamos viviendo con estos muchachos. Efectivamente, el análisis jurídico, yo creo que tú lo has hecho mejor que nadie, varias personas lo han expuesto, en relación incluso con la constitución vigente, con los propios presupuestos del derecho cubano, o sea, no solamente los estándares internacionales, de manera que eso no habría que discutirlo. Tú quieres llevar la discusión al tema de la posición, digamos, en el debate público, ¿no? Ahí yo diría dos cosas. Primero, yo creo que más que un posicionamiento donde A le diga a B qué debe decir, o sea, nadie debe decir el contenido de lo que otro puede pensar, o sea, por razones ideológicas. Aquí se puede hablar sobre este tema de violación de derechos desde la derecha, desde la izquierda, desde ninguna ideología. En segundo lugar, yo creo que Armando, Eloy, Alina, no son los principales interpeladores de las personas que no están diciendo nada, sino que es la realidad misma. Entonces yo creo primero que la naturaleza de esta situación, que es una situación que ha ido creciendo, es decir, una situación a partir de un encarcelamiento, un pedido de clemencia, un pedido de garantías que se cumplan, una respuesta de abuso de autoridad expedito, digamos muy expedito, y después todo lo que ha venido, el tema de los... Es decir, yo creo que se ha generado una espiral de radicalización provocada en primer lugar por la autoridad y que a partir de ahí vamos a ver si esto no se resuelve un desenlace trágico que yo creo que nadie quiere, ¿no? Eso es lo primero. Volviendo al punto del debate, Eloy, yo creo que el tema no es ideológico. O sea, el tema no es derecha o izquierda, el tema no es adentro y afuera. El tema es que la realidad está interpelando a las personas y las personas están diciendo por humanidad incluso basta, resuélvese este asunto, muestre el propio estado de magnanimidad con este muchacho, libérelo y que se imponga el diálogo. Hoy se ha pedido mediación de la iglesia, por ejemplo, y yo creo que eso es justo. Hay otro plano de la discusión, y no hablaré mucho más para que escuchar a Lina, que yo sí creo que, y remito a este tema que la realidad interpela. A ver, en una sociedad fragmentada, en una sociedad despolitizada, en una sociedad donde es difícil articular causas en general, nadie puede cuestionar, creo yo, que la mayor parte de las personas sobrevivan, en todas las clases, ¿no? Sobrevivan y sobrevivan desde el punto de vista material, en una situación de pandemia, en fin. Lo que sí ha llamado la atención es que hay un sector de la intelectualidad y de la opinión pública que tiene una especie de doble rasero. Es decir, por un lado tiene un presupuesto muy normativo para juzgar criterios y situaciones que pasan fuera, es decir, las protestas en Chile, en Ecuador, en Perú, lo cual es perfectamente legítimo, y en ese caso se comportan como sujetos políticos y después aplican otro rasero para medir las cosas que pasan en su país. Yo creo que eso sí ha preocupado y molestado porque a la persona que va de mula, a la persona que importa cosas, a la persona que sobrevive desde el cotidiano. Pero o sea, hay personas que son no ciudadanos, no porque no quieran, sino porque la estructura se los ha fomentado. Esas personas, cabe incluso la duda razonable que en algún momento se ciudadanizarán. Es decir, esas personas no han descubierto la política. ¿Por qué? Porque la escuela, porque la policía, porque el Estado no les ha permitido descubrir la política. Existe el poder y no la política. Lo que es llamativo a las personas que descubren selectivamente la política y son intelectuales cubanos y son medios alternativos. Entonces, cuando tú ves que hay personas que pueden tener un rasero de crítica altísimo a lo que pasa en otros contextos y no dicen absolutamente nada a lo que pasa adentro, yo puedo entender que no digan absolutamente nada, pero en ese caso hay un doble rasero, una incoherencia que yo creo que es lo que ha llamado la atención, ¿no?
Por otro lado, eso remite también a qué está haciendo la academia, la intelectualidad en Cuba. Yo creo, y voy a omitir nombres porque Alina es uno de los mejores ejemplos, pero otros más, que hay personas que de un discurso humanitario, de un discurso apegado a derechos, están diciendo, encáusese esta situación, resuélvase de manera pacífica, no violenten a estos muchachos, en fin, como ha pasado a lo largo de la propia pandemia, ¿no? Y esos son el mejor ejemplo de que no eres tú, Eloy, no soy yo, con quienes las personas de la intelectualidad y las personas de la opinión pública que son selectivamente políticas deben responder. O sea, no tienen que responderme a mí, no tienen que responderte a ti, tienen que responder a la realidad, tienen que responder a un drama humanitario que se está produciendo delante de sus ojos y tienen que dialogar con las personas como Alina, como otras personas que dentro de esa propia esfera pública, de ese propio país, están llamando la atención con nombres, pelos y señales de las cosas que están pasando, ¿no? Yo insisto, creo que este caso trágico y otras cosas que han pasado pueden llamar la atención de que hay una ciudadanía ausente en buena medida, pero esa ciudadanía ausente puede cambiar y de hecho creo que está cambiando. Lo que no va a corregirse es una ciudadanía selectiva, lo que no va a corregirse es una solidaridad selectiva, lo que no puede soportarse más es personas que sean vocales frente a las situaciones de otros pueblos donde hay derecho a manifestarse y que les parezca que no lo merita la situación interna, salvo que, y ahí está otro tema, salvo que se diga que creen que existen dos raseros de justicia, dos situaciones distintas, dos formas de reaccionar al poder. Es decir, que es lícito y deseable criticar el poder fuera de Cuba, pero que el poder cubano por alguna razón atávica no debe ser criticado. Bueno, en ese caso que lo sinceren, pero lo que vemos de parte de parte de la intelectualidad y la opinión pública, digamos, leal al sistema, es o silencio o justificación, y eso creo que en esta coyuntura no se sostiene. Bueno, muchas gracias, profesor. Le vamos a dar entonces pie a que Alina pues nos diga o nos ofrezca lo que nos tenía preparado para esta interrogante que les he dejado. Adelante, Alina. Buenas tardes, Eloy, Chaguaceda. Gracias por la posibilidad de intercambiar. Me parece que el tema amerita una declaración. Yo creo que ya esto no es un problema ideológico como muchos pueden pensar. Durante mucho tiempo aquí en Cuba se ha visto a la política reducida solo a su dimensión ideológica y por eso es muy fácil y ha sido muy fácil ser arquetípico. Estoy contigo o contra ti, soy tu amigo o tu enemigo, piensas igual que yo o no, eres comunista o anticomunista, o sea, todos son en antípodas. Pero yo creo que la política tiene una dimensión también que tiene que ver, y es muy importante, no puede estar vacía de ella, con la ética y tiene que ver con el civismo. Y en tal sentido es que yo creo que aquí la cuestión a dirimir no es exactamente una cuestión ideológica, es una cuestión ética y es una cuestión cívica. Es una cuestión legal o ilegal. Entonces, yo creo que es un deber pronunciarse. No soy de las personas que me gusta juzgar al que no lo haga. Yo creo que eso es un derecho. Debe ser un deber también. Yo considero que en los últimos tiempos las redes sociales han permitido una mayor posibilidad de interacción. Esto mismo que estamos haciendo ahora es un ejemplo. Veo que personas a las cuales yo respeto y respetaba también de antes, están teniendo una actitud cada vez menos tímida. Hace un rato hablaba con un amigo, una persona a la que he conocido este mundo de las redes, del cual tanto se habla mal, pero es un mundo que también aporta muchas cosas positivas. Eres un jurista y me decía, ¿qué hago? Estoy en un dilema. Es muy difícil porque las personas que están a tu alrededor se atribuyen derecho de juzgarte y de aconsejarte, y casi siempre los consejos vienen por el camino de lo que conviene o no hacer.
Y entonces yo le decía, mira, muchas veces estas personas que están aconsejándote no lo están haciendo exactamente pensando en ti o en cómo defenderte a ti. Lo están haciendo un poco por un sentido egoísta. Cuando todos callamos, la cobardía no se le puede restregar en la cara a nadie. Pero cuando una voz se levanta, los demás, los que callan, están quedando mal ante ellos mismos, ante sus conciencias. Entonces, por eso muchas veces es que tratan de que callemos. No es de buena fe, no están actuando, creo, de buena fe, no están pensando en nosotros o en protegernos a nosotros, están pensando en sí mismos. Entonces, sin que yo pretenda que nadie tome una actitud que no desee, porque la autenticidad ante todo, yo sí creo hace ya bastante tiempo que los intelectuales, en mi caso estoy hablando como un intelectual, estoy hablando como miembro de la UNIAC, como miembro de la Academia de la Historia, yo creo que nosotros tenemos el deber de intervenir activamente en la política de nuestra época. Eso es un deber histórico de la intelectualidad en todos los tiempos. Es incluso un deber que viene de nuestro pasado. Cuando tú analizas el pasado de la intelectualidad cubana fue así y yo creo que debe seguir siéndolo, porque en definitiva lo que nos tiene que unir es Cuba. Cuba es lo que interesa, la patria es lo que interesa y entonces hay que defenderla. Y esa, oponerse a lo que es ilegal, a lo que es injusto, a lo que no es ético, es una manera de defender a la patria. Por eso es que estoy involucrándome en esto. Muchas gracias, Alina. Yo no, para mí es muy difícil ser un moderador expectante cuando se hablan de estos temas, ¿no? Por eso es que yo, a medida que vayamos intercambiando, pues voy transmitiendo un grupo de ideas que yo creo que son fundamentales a partir de los posicionamientos que he visto en los últimos días y a partir de las discusiones que se han producido en los últimos días. Y para mí hay un tema interesantísimo y que yo creo que no se puede nunca dejar de la mano en Cuba. Y es el hecho de que no necesariamente lo legal en Cuba es apegado a la justicia. Y a mí me cuesta un poco de trabajo manejar el término legalidad en Cuba, porque también entiendo que la legalidad socialista es una construcción que ha hecho ese modelo, ese sistema político que hoy denominamos revolución, pero que le podemos poner cualquier nombre, que es el sistema político que se instauró en 1959 a partir de 1959 en Cuba. Es una construcción que ha hecho ese sistema para amoldar a sus propias necesidades. Y un poco ahí el profesor también escribía hace los otros días desde el toque jurídico, escribía un texto impulsando un poco un concepto que es se aviene muy bien a esta situación y es el concepto de rule the spy law. O sea, en Cuba tenemos leyes, pero incluso hay unas interacciones, hay unas reacciones que se producen que van mucho más allá de las leyes. Lo que está pasando hoy en San Isidro, lo que está pasando con el movimiento de San Isidro, no puede comprenderse única y exclusivamente a partir del análisis de la ley cubana. Si usted analiza la ley cubana, muy probablemente tenga que estar de acuerdo en que Denis Solís fue juzgado de manera legal, porque de acuerdo a lo que está estructurado en la ley cubana, de acuerdo a lo que ha sido aprobado en la ley cubana, el procedimiento de Denis Solís está reconocido. Es un procedimiento express, es un procedimiento que tiene nombre, que está regulado y que se llama atestado directo y que está diseñado para juzgar los delitos hasta 1 año de privación de libertad de todas aquellas personas cuyos medios de prueba son obtenidos fáciles, de fácil obtención. Y no hay nada más fácil que obtener la prueba fundamental del delito que se le imputa a una persona a partir de una grabación puesta por esa propia persona. Lo que pasa es que si usted lo analiza desde ese punto de vista, usted tiene que entender que lo que ha sucedido con Denis Solís es legal y por tanto las reivindicaciones que están pidiendo los muchachos del movimiento San Isidro, las justificaciones para las herramientas que están utilizando hoy son completamente injustificadas. Y hacia ahí va un segmento del debate hoy en las redes sociales. Si es discutible, si es legal o no lo que se ha hecho con esta persona. Yo digo, vuelvo y repito, que hay que ir en el análisis mucho más allá. Hay que entender que lo que sucede en Cuba es beyond the law. Está más allá de la ley.
Yo les pongo un ejemplo sencillísimo, ya hoy lo puedo decir. O sea, yo no lo he dicho con anterioridad porque creía que eso podía afectar la situación, la situación legal de Denis Solís. Pero para que entiendan hasta dónde y cómo funcionan las dinámicas mucho más allá de la ley, yo les digo que hoy Denis Solís pudo haber sido, o sea, hay una discusión, puede haber una discusión con relación al hecho de si Denis Solís es responsable de un delito de desacato por el hecho de que el oficial de la policía violó su domicilio, cometió un delito, extralimitó sus funciones y por tanto desde ese momento en punto no se encontraba cumpliendo con sus funciones, no se encontraba amparado por la legalidad de su trabajo y por tanto cualquier cosa subsiguiente no era constitutiva de delito. Lo que sucede hoy, y aquí pongo el dedo antes que caiga la gotera, es que todo eso es discutible y no se pudo discutir desde el punto de vista legal, entre otras cosas, porque un aparato estatal desapareció a Denis Solís, lo privó de cualquier contacto con sus familiares que fueron mal informados, lo privó de cualquier contacto con sus amistades que pudieron haber sido los que hubiesen gestionado una defensa mucho más factible que pudo haber introducido estos temas en el debate. Pero el tema que me gustaría incluir en la lógica de pensamiento es el hecho de que hoy Denis Solís no ha sido juzgado por el delito más grave que cometió. Denis Solís, y eso también ha trascendido como parte del debate, tuvo un comentario homofóbico, discutible, recriminable desde el punto de vista ético, que ha hecho que ciertas y determinadas personas hoy no lo apoyen por ese comentario homofóbico. Pero para que entiendan cuál es la lógica del sistema, ese comentario homofóbico de Denis Solís, que estuvo dirigido contra quien en su momento fuera primer secretario, presidente de los consejos de Estado de Ministros, hoy actual primer secretario del partido, y digo el comentario entre comillas porque voy a hacer un vocativo, voy a amar lo que dijo Denis. Denis Solís le dijo maricón a Raúl Castro. Y yo he defendido gente por decirle maricón a Raúl Castro y a Fidel Castro, porque eso es un delito en Cuba, no importa en qué circunstancias se dijeron. Y aquí voy a hacer una salvedad un poco técnica que quizás no se entienda. Usted puede defender que Denis Solís no cometió desacato contra el policía, porque el policía incumplió sus funciones. Pero usted no puede defender que Denis Solís no cometió desacato contra Raúl Castro, al decirle maricón, al ofenderlo, porque el sentimiento fue peyorativo. Y hoy lo digo para que se entienda por qué. ¿Por qué razón a Denis Solís no se le imputa un delito de desacato a la figura grabada? Porque esa sanción implica más de 1 año de privación de libertad en Cuba. Y un juicio de más de 1 año de privación de libertad en Cuba no se puede hacer de forma express. Un delito de más de 1 año de privación de libertad en Cuba tiene que ser juzgado por un procedimiento ordinario, que implica que por obligación usted hay que ponerle un abogado, que implica que el abogado tiene acceso a la causa, que implica que el abogado puede llevarse esa causa, que la gente puede tener acceso porque se dilata eso. Y yo pregunto, en una sociedad tan partidista como la cubana, donde las figuras de Fidel y Raúl pues todavía hoy tienen una influencia importante, donde se ha tipificado contra cualquier corriente internacional una ley de desacato en contra de los diputados. Raúl Castro hoy es diputado y los diputados también están dentro de esa figura grabada. ¿Cómo se deja impune el hecho de que una persona le diga maricón a Raúl Castro, le diga homosexual a Raúl Castro en un sentido peyorativo y eso no se juzgue? Pues no se juzga porque lo que se intentó hacer con Denis Solís evidentemente fue dar un escarmiento y ese escarmiento tenían que darlo a partir de una vía express y no hay manera, no hay forma en la ley cubana que las autoridades decidan no juzgar un delito, porque en la ley cubana no existe el principio de oportunidad por regla general. O sea, las autoridades cubanas cuando conocen que se ha producido un delito están obligados de perseguirla. No pueden, como en los Estados Unidos, la fiscalía decir yo no voy a perseguir este delito porque tengo más pruebas contra este. Están obligados a perseguir todos los delitos. Y si la grabación que utilizaron para juzgar a Denis Solís, esa que utilizaron en el juicio, porque estoy seguro que la utilizaron en el juicio, si la declaración de ese oficial fue lo que se utilizó para juzgar a Denis Solís, sancionar los 8 meses de privación de libertad, esa misma grabación fue la que pudo haberse utilizado para sancionarlo por el delito más grave, este delito que estaba dirigido contra Raúl Castro. Ese que es un comentario homofóbico hoy, que ha hecho que la gente rechace a Denis Solís, que lo personalice y se haya olvidado de los manejos que hay detrás de eso. Que el poder hace y deshace con la ley en función de sus propios intereses.
Hay un mecanismo, necesitaban un mecanismo express, necesitaban poderlo desaparecer en 5 días para poder hacer con él un ejemplo y para que no pasara lo mismo que sucedió con Luis Manuel Otero Alcántara hace unos meses, que intentaron sancionarlo, pero era un delito ordinario. Tuvieron que hacer un proceso, no pudieron hacer este mismo proceso express, porque aun y cuando pueden moldear la ley a su imagen y semejanza, tampoco pueden torcerla, porque tienen una opinión pública que los está mirando, hoy todo se sabe. Entonces hay una lógica detrás de la legalidad, hay una lógica detrás de ese instrumento que yo creo que es digna de señalar en estos casos para que la gente entienda que hay que superar los términos trompistas, homofóbicos, calificativos personales para pensar en las reivindicaciones de derechos. Los derechos tienen que subsistir, tienen que persistir. Y en este sentido estamos hablando de la vida, de los derechos de unas personas que institucionalmente, el que no quiera creer, pensemos que no tenemos evidencias suficientes para decir que lo que pasó anoche en San Isidro fue ordenado, fue impulsado por las autoridades cubanas. Pero tenemos todos los elementos para decir que el agresor que rompió la puerta anoche en San Isidro, que tiró botellas anoche en San Isidro, que lesionó a Luis Manuel Otero Alcántara, lo hizo con la tolerancia consciente de las autoridades cubanas. Hay una omisión y hay una responsabilidad por omisión por parte del Estado y del gobierno cubano. Y eso lo convierte en un crimen estatal, porque lo convierte en un crimen estructural. Y eso es lo que tiene que señalarse hoy en Cuba, y ahí es donde está, yo creo, la clave para superar las evaluaciones personalistas que se están haciendo hoy en las redes sociales con relación a la situación, evaluaciones que pueden ser, como decía Lina, yo creo que todo el mundo está en su derecho de hacer evaluaciones personales, pero yo creo que también todo el mundo está en su derecho de recibir lógicas inversas que le permitan superar esas articulaciones que muchas veces han sido promovidas y muchas veces han sido estructuradas a partir del mismo poder. Entonces, en este sentido, yo invito a los participantes que están, además de mí aquí en el lugar, yo creo que también es importante hablar hoy del movimiento San Isidro. O sea, ¿qué creen ustedes del movimiento San Isidro? ¿Qué creen ustedes de las estrategias del movimiento San Isidro y del papel que puede estar jugando el movimiento San Isidro hoy dentro de eso que denominamos desde el punto de vista teórico, si se quiere, sociedad civil cubana? Armando. Mira, lo primero es que el movimiento San Isidro son hijos de la revolución. Yo no sé si ellos se van a llamar así, pero son hijos de la revolución. Son personas de origen humilde, son mayormente afrodescendientes, mujeres, personas que viven en barrios populares, que reivindican la cultura como un bien público. O sea, yo no estoy construyendo una idealización, yo estoy diciendo lo que todo el mundo ve a partir de su quehacer. El movimiento San Isidro sería absolutamente un movimiento popular comunitario afín en cualquier país de América Latina que estaría ubicado en eso que nosotros llamamos izquierda. Entonces, ahí hay un primer problema. ¿Cómo es posible que nosotros le endilguemos digamos, pertenencia o militancia de derecha a un movimiento que es sociológicamente, identitariamente, de mucho más diverso? En primer lugar, son diversos internamente. Mira, Eloy, el tema del trumpismo. A ver, el tema del trumpismo ha salido porque hay varias personas del movimiento San Isidro, como hay varias personas de la oposición, que en medio del ofuscamiento, que en medio del acoso, del asedio, de la agresión, han dicho Trump. Lo dijo Michael, lo han dicho varias personas. A ver. Primeramente, eso no define la ideología de un movimiento. Ana Mary lo dijo el otro día. Porque además, el problema principal de los activistas cubanos en cualquiera de sus campos no son las elecciones internas en Estados Unidos. Tú y yo en un ambiente sosegado podemos discernir y de hecho lo hemos tenido. Nosotros creo que todos los que estamos acá discrepamos de lo que implica Trump para la democracia norteamericana. Es un populista autoritario de derecha, lo hemos publicado, lo hemos dicho. Pero caramba, nosotros estamos en un escenario donde primero nuestra palabra, nuestra integridad no está en juego, y segundo, podemos discernir. O sea, el hombre piensa a partir de su contexto también. Y hay personas que emiten juicios, los emitimos todos los días, decimos cosas molestas, decimos cosas ofuscadas, decimos cosas con un acceso a información en medio de una polarización inducida, y la principal responsabilidad y fuente de esa polarización y de ese asedio es el Estado. Entonces, primero, no hay realmente ningún juicio serio que respalde que ese movimiento tiene una línea ideológica de derecha o algo así. No digo contrarrevolucionaria,
porque es un asesinato al marxismo decir que lo que existe en Cuba es una revolución. Una revolución es, desde el marxismo, un periodo de transformación de clases y estructuras sociales y políticas relativamente acotado. Y en Cuba existe un régimen autoritario hace mucho tiempo, que admite críticas de derecha y de izquierda. Entonces, no se trata de contrarrevolución. En segundo lugar, creo que la demanda, creo que la situación de esos jóvenes es una situación que tiene que ver con la sociedad civil que ha emergido. Es una sociedad que está cambiando. Es decir, Cuba es cada vez más diversa, más desigual y más pobre. El logro de la sociedad cubana de la revolución, que es una sociedad homogénea pero igualitaria, se ha perdido después del periodo especial. Esos son los rostros de San Isidro. Yo veo muchachos negros, muchachas negras, mestizas, pobres, trabajadores empleados en las universidades públicas, que son las del Estado, personas que viven en el barrio, y esas son sus demandas, insisto. Por eso, además, yo creo, Eloy, que el tema de derechos humanos es una perspectiva interesante para medir esto. Si en cualquier lugar de América Latina estarían viendo esto desde una perspectiva de derechos humanos y no solamente desde el punto de vista de la ley vigente. Muchas gracias, Armando. Alina, entonces, si estás por ahí, nos gustaría conocer cuáles son tus criterios al respecto, o sea, sobre el movimiento San Isidro y lo que hace. Respecto a mi opinión sobre el movimiento San Isidro, yo puedo no estar de acuerdo, obviamente, con muchas de sus actitudes. Al inicio, lo que empecé a ver sobre ellos me parecía un poco con mucho deseo de pose, de protagonismo personal, sin un mensaje que me llegara con claridad. Veía también que estaba muy centrado en algo que es un derecho a los artistas, que es defender la posibilidad de arte y artistas por fuera de las instituciones del Estado, pero no me daba más que eso. Además, realmente no coincido con sus actitudes o las declaraciones que he visto en algunos de ellos apoyando a un gobierno como el de Donald Trump, porque yo digo, bueno, tú estás criticando una realidad que hay en Cuba, que es esa falta de libertad y la violación de ciertas normas del comportamiento lógico de la sociedad, y tú estás defendiendo algo que allí también es disruptivo totalmente. Entonces me parece que no, para nada estoy de acuerdo con esa actitud, pero aquí lo que yo estoy sopesando no es exactamente mi simpatía con el movimiento. No lo siento cerca de mí como intelectual o como ciudadana. Pienso también que la entrada de algunas personas como Anameli, como Catherine, le han dado una mayor, no solo visibilidad, sino un poco de una mayor autenticidad y mayores alcances a las demandas que ellos están haciendo, con las cuales yo coincido, porque en definitiva son demandas que son derechos de la Constitución, el derecho al disenso, el derecho a pensar y a decir, aun cuando sea diferente a lo que el Estado espera de ti, eso es un derecho. Y la Constitución lo avala, la Constitución lo refrenda, derecho a la manifestación pacífica, el derecho a la libertad de expresión. Entonces, sencillamente, yo en eso tengo que concordar con ellos, aun cuando no me simpatice las actitudes que veo de relación con el gobierno de los Estados Unidos, porque para mí está muy claro que cualquier cambio que se haga en Cuba, que hay que hacer muchísimos, y no son solo económicos, son políticos también. Nosotros no tenemos que depender de un acercamiento con los Estados Unidos, aun cuando el hecho de que haya un mejor escenario en la relación, bueno, pues favorece menores tensiones, pero jamás se me ocurriría a mí pedir un acercamiento con la embajada de Estados Unidos o nada de eso que veo que sí han hecho, mucho menos decir Trump es mi presidente, pero que a mí no me guste eso, que yo no comparta para nada eso, no quiere decir que yo apoye la manera en que Denis Solís ha sido detenido de una manera
además por desacato, porque si lo que pasa con ese movimiento y con casi todas las personas que tienen una actitud contestataria en Cuba es que rápidamente son introducidos en un gran saco que se llama mercenarios. Entonces, cuando yo empecé a escribir para La Joven Cuba, también fui acusada. Entonces, eso me da la medida de que tengo que ser un poco escéptica, que no quiere decir que no existan esas actitudes, o que no quiere decir que muchas personas a lo mejor han visto en una actitud contestataria un modo también de ser próspera. No sé, no me atrevería a afirmarlo tampoco, porque es que no tengo pruebas, porque lo que sí está claro para mí es que el Estado, la seguridad del Estado, tiene que presentar pruebas de eso. Es muy fácil acusar a una persona sin pruebas, porque a este joven lo condenan por desacato. Además de una manera muy rápida para hacer diríamos un castigo de esa índole. Pienso que ha sido todo muy rápido, en 3 días un juicio. Él dijo que no quería abogado, pues entonces tampoco hicieron ninguna gestión con la familia, no lo dejaron relacionarse con la familia. Yo no puedo pensar que solo ahí esté pesando en el interés del Estado por lograr una pena tan rápida. Bueno, pues que él haya dicho o que se haya opuesto a que un funcionario de la PNR entrará a su casa. O sea, ahí hay cosas muy extrañas, y el sentido común te indica que es una intención explícita de atemorizar. Y entonces en ese sentido no puedo estar de acuerdo. Bueno, muchas gracias, Alina. Yo voy a retomar lo que decía Alina, porque están produciendo se están produciendo hechos en este minuto que estamos conversando que yo creo que son trascendentales para la discusión que estamos teniendo en este minuto. En primer orden, se están produciendo ahora mismo, hay reportes de personas que han llegado al Parque Central en Cuba. Hay reportes de último minuto de un muchacho que llegó al Parque Central en Cuba con un cartel en apoyo al Movimiento San Isidro y fue interceptado por un grupo numeroso de militares, fue detenido, pero además había un grupo de respuesta rápida allí y fue catalogado eso mismo, de vendepatria, de mercenario. Y por supuesto, de más está decirle que yo creo que no hay ningún argumento legal que sostenga que una persona sea asaltada de esta forma en la vía pública por fuerzas del orden público, por fuerzas institucionales del orden público, mucho más cuando está ejerciendo un derecho que teóricamente la Constitución reconoce sin limitaciones, que es el derecho a la libertad de expresión. Pero por otra parte también me han llegado reportes de que Las Razones de Cuba, este programa de la televisión cubana que se nutre evidentemente de los reportes de la seguridad del Estado, acaba de publicar un reportaje con declaraciones, por supuesto, declaraciones que tienen que ser resultado de un proceso, de un interrogatorio al que fue sometido Denis Solís. O sea, son declaraciones del propio Denis Solís que reconoce haber sido instrumentalizado desde los Estados Unidos a partir de dinero que recibió de ciertos y determinados actores. Yo vuelvo y repito, lo único que me hace pensar a mí todas y cada una de estas cosas, y este es un criterio muy personal que va mucho más allá de cualquier análisis jurídico que pueda sostener una idea. Lo que para cualquiera puede considerarse una confesión, para mí es una manipulación. Y lo digo en el orden de que Denis Solís no ha sido sancionado por ningún delito de mercenarismo. Denis Solís no ha sido sancionado por recibir dinero, por estar instrumentalizado desde ningún lugar. Denis Solís ha sido sancionado por un delito de desacato que tiene como únicos sujetos relacionables al propio Denis Solís y a un oficial de la Policía Nacional Revolucionaria que evidentemente actuó en extralimitación de su función. Cualquier intento por introducir una matriz de opinión que además es más vieja que andar a pie, y es este mismo tema que hacía alusión mercenarismo, Alina, que hacía alusión a Alina del tema del mercenarismo, es una
introducción que lo que pretende es desvirtuar nuevamente el objeto de debate hacia otros extremos que yo creo que también tenemos que empezar a debatir abiertamente. El tema aquí está, desde mi punto de vista, en la contraposición o en la contraproducción entre derechos ciudadanos y actuación estatal. No puede, vuelvo y repito, ponderarse o condicionarse derechos sobre la base de catalogar, etiquetar a una persona como delincuente, como mercenario. Y aquí yo hago una salvedad porque hay muchísima gente que repiten y repiten y repiten y repiten que recibir dinero de un gobierno extranjero para hacer cosas, eso es mercenarismo en cualquier lugar del mundo. Yo invito a la gente en Cuba a que busquen en la legislación cubana cuáles son las muestras de ese mercenarismo, cuáles son las muestras de esa criminalidad, o sea, por dónde puede juzgarse a una persona por un delito de mercenarismo en Cuba. Y lo único que van a encontrar en toda la legislación cubana es la ley 88, que es una ley que fue producida, que fue promulgada única y exclusivamente en respuesta de la política norteamericana. Y no es el hecho de recibir dinero por recibir dinero. Lo que dice la ley 88, que es sumamente discutible, y no lo discuto yo, que soy un neófito en cualquier relaciones desde el punto de vista de derecho. Lo que es discutible en la ley 88 es el hecho de que la recepción de ese dinero usted la use para realizar ciertos y determinados actos. La gente en las redes sociales últimamente estaba diciendo que el simple hecho de recibir dinero del gobierno de los Estados Unidos era suficiente para ser catalogado como delito. Eso es un error. Eso no puede ser catalogado como delito ni en Cuba, donde existe un ordenamiento especial para penalizar a la gente que recibe dinero para realizar ciertas y determinadas acciones. Pero aquí hay una salvedad. Ese es el único ordenamiento en Cuba, esa es la única ley en Cuba que puede aplicarse a discreción de las autoridades. Las autoridades cubanas pueden decidir cuándo aplicar esa ley o no. Y lo han hecho una sola vez en la historia desde su promulgación. Y lo han hecho una sola vez porque el costo político de su aplicación en su momento fue muy alto para el gobierno cubano. Y hoy mismo el gobierno cubano está acometiendo acciones que no necesitan la aplicación de esa ley porque su costo político es nulo. Hoy no existe nadie que le haya puesto cara al gobierno cubano, que le haya puesto un posicionamiento al gobierno cubano que pueda ser costoso desde el punto de vista político. No existe nadie. De ahí la intención, de ahí los requerimientos de muchísima gente para que la prensa extranjera se pronuncie, para que la Unión Europea se pronuncie, porque es el único interlocutor válido que hoy tienen. Hoy yo creo que el gobierno cubano no tiene costo político ninguno con la situación que está viviendo en San Isidro. Primero, porque no tienen ningún vínculo con los americanos, o sea, con los Estados Unidos. Hoy tienen una comunicación nula, cero comunicación tienen con los Estados Unidos, y eso es válido en este momento porque lo pueden justificar de esta manera. Lo han hecho, ahí están las declaraciones de Denis. Y en segundo orden, tampoco han encontrado en la Unión Europea un contendiente que les pueda poner cara y les pueda decir: el acuerdo de diálogo político que firmamos en 2016 puede estar en el aire, puede ser suspendido, porque estas son claras violaciones y además violaciones estructurales de los derechos humanos. Y yo hago esta salvedad porque no son personas, no son particulares violando derechos humanos. Es una estructura estatal reproduciendo situaciones que pueden ser perfectamente consideradas crímenes de lesa humanidad. Yo lo decía el otro día. La reproducción constante, por ejemplo, de las desapariciones forzadas es considerada en el derecho internacional como un crimen de lesa humanidad. Eso no tiene discusión, ¿no? Y por supuesto, todo el que hoy se atreva a decir que es legal cualquier intervención en contra del movimiento San Isidro, que es legal cualquier intervención en contra de Denis Solís, incluso en Cuba, por el simple hecho de que reciban dinero de los Estados Unidos, yo me atrevo a decir que está en un error desde el punto de vista teórico jurídico. No hay forma de declarar que la simple recepción de dinero del gobierno de los Estados Unidos pueda ser considerado delito en Cuba. Es preciso que se materialicen acciones que tengan un nexo, que tengan una relación con esa recepción de ese dinero. Y si esas acciones son únicas y exclusivamente el ejercicio de un derecho, como puede ser la libertad de expresión, como puede ser, usted no me puede decir a mí que los muchachos han cometido acciones provocadoras porque salieron para la calle a leer poesía.
Usted no me puede decir a mí que esa es una acción provocadora, motivada e impulsada por un dinero que reciben de los Estados Unidos, porque simple y llanamente no hay ninguna ilegalidad detrás de las acciones de las personas del Movimiento San Isidro. No están cometiendo ninguna ilegalidad, están ejerciendo un derecho. Por tanto, no puede existir ninguna relación de causalidad entre este concepto de mercenarismo que se utiliza para descalificar en Cuba y la legalidad o la justicia de un tratamiento determinado. Hoy pueden ponerme a Denis Solís, que yo estoy seguro, no sé si alguno ha visitado las prisiones, no sé si alguno ha estado sometido a un proceso interrogatorio en Cuba, pero es bien triste estar sometido a un proceso interrogatorio desde la oscuridad, desde la ausencia total de defensa, desde saber que estás desprovisto de derechos. Cualquier cosa que puede resultar de un proceso de interrogatorio en Cuba es discutible, mucho más cuando sobre lo que se te interroga nada tiene que ver con la causa que motivó tu sanción. Y este es el caso de Denis Solís. Yo solamente les dejo eso por ahí y les transito otra pregunta a los invitados, y porque yo he dicho algo que es mi criterio y que lo puedo sostener en otro momento y lo puedo sostener con otros argumentos. Pero a mí me gustaría saber también el criterio de mis invitados con relación a qué creen, si realmente esto que yo he estado describiendo, esto que se ha visto en Cuba, sobre todo en los últimos días, puede ser considerado un crimen de Estado, puede ser considerado una estructura, o sea, puede ser considerado la expresión más clara del Estado en función de reprimir y conservar poder. Mira, a ver, vamos a poner esto una vez y por todas en claro, porque nos enredamos en los conceptos y nos enredamos en el tipo de debate que se nos impone. Si se va a considerar que el financiamiento extranjero proveniente de ese territorio llamado Estados Unidos, porque no siempre es el gobierno norteamericano, y que además yo sé de paso, el gobierno norteamericano tiene agencias que hacen financiamiento y no condicionan los contenidos del activismo que apoyan. Incluso hay apoyo a activismos que cuestionan política exterior de Estados Unidos. Es decir, recuerden que, por ejemplo, varias agencias norteamericanas apoyaron activistas en la de Chile de Pinochet, en la Sudáfrica del apartheid, en fin. Pero vamos a ir más allá de eso. O sea, hoy mismo hay dinero, y si no lo hay, ha sido más por el corte de relaciones con Trump. Ha habido dinero fluyendo hace mucho tiempo de agencias norteamericanas, de fundaciones norteamericanas, de organizaciones culturales norteamericanas, todo lo cual forma parte de la República Norteamericana, llegando a instituciones oficiales cubanas, con el autorizo del Estado cubano. Entonces, si el dinero contamina, contamina para todo el mundo. Entonces, vamos a empezar a discutir esto en serio, ¿no? En serio, completamente. Hay revistas culturales, hay intelectuales oficiales cubanos, hay incluso dependencias del gobierno cubano que reciben dinero de Estados Unidos, y eso es público. Entonces, si contamina, contamina para todo. Segundo elemento, yo creo que el mejor candado para esto es una ley de financiamiento público. Es decir, si tenemos preocupaciones por las razones históricas de la relación entre Cuba y Estados Unidos, de que el financiamiento extranjero condiciona agenda, bueno, que sea posible que una ley permita que haya financiamiento público y garantías al financiamiento público para que los ciudadanos se organicen para lo que sea, para cuidar perros, para cuidar el medio ambiente, para hacer un partido, para hacer otra cosa. Pero si no existe financiamiento público, y si además de eso el financiamiento que llega se maneja y autoriza discrecionalmente, es poco serio como se ha mantenido y se ha manejado decir a conveniencia esto. Entonces, eso creo que hay que plantearlo, ¿no? La anomalía, además, es la naturaleza del sistema político cubano. Es decir, hay contrapartes internacionales en toda América Latina y en Europa que hacen programas de formación cívica, de apoyo, de intercambio con sus contrapartes de otros gobiernos, y esos gobiernos no consideran que eso sea mercenarismo, porque esos gobiernos hacen lo mismo en el otro país. Es decir, hay fundaciones alemanas del Estado alemán y la sociedad civil alemana que apoyan a fundaciones y organizaciones en México, en Argentina y viceversa. Es la naturaleza del sistema político cubano que no considera eso plausible, pero que además no da las posibilidades para que los propios ciudadanos gestionen sus recursos y se organicen de manera autónoma. Creo que hay mucho entonces doble rasero ahí sí en este tema, y que habría que discutirlo una y otra vez, ¿no? Bueno, Lira, te escuchamos. Mire, a mi juicio, el límite que existe entre la seguridad del Estado y la violencia o terror de Estado está determinado ese límite por el respeto a los procedimientos y a las normas establecidas. Cuando tú violentas esas normas y esos procedimientos, tú estás tan al margen de la ley como las acusaciones que tú estás haciendo.
Entonces, lo que está ocurriendo en Cuba es eso. O sea, que sencillamente la seguridad del Estado está violentando la propia Constitución, los derechos que esa Constitución establece de manifestarse pacíficamente, de expresarse con toda libertad, y están utilizando la fuerza bruta sin que haya un sustento ni ético ni legal. Pero además, arriba de eso, están utilizando a personas de la población, a civiles, para apoyar esas ilegalidades. Entonces eso me parece una aberración. En Cuba el gobierno tiene que aprender a lidiar con la diferencia y a lidiar con el disenso, porque esto no se va a acabar. La idea de que puede existir un pensamiento único era una aberración que durante mucho tiempo llegaron de verdad a creérsela. ¿Por qué? Porque era muy fácil controlar la opinión pública, porque era muy fácil controlar los medios, controlar la información, manipular. Ya no es posible, ya no es posible. O sea, todo se sabe a la distancia de un clic. Entonces, sencillamente tienes que responder a esta época. Si no vas a responder por derecho, al menos por estrategia y por inteligencia, porque se está socavando la legalidad ante los ojos de la opinión pública cubana y mundial. Y eso, al gobierno de este país, al primero, ya no estoy hablando en este caso de lo que del deber ser, sino sencillamente de la realidad, de la estrategia de un gobierno que tiene una sociedad en crisis, que tiene personas que no saben cómo van a comer mañana porque los precios suben por minuto. La gente está desesperada. Entonces, si tú estás creando encima de todos esos problemas actos de irrespeto, de violencia, tú estás dando lugar a una escalada que comienza ahora, pero que nadie sabe cómo va a terminar. Entonces, a mí sí me preocupa mucho, porque primero estoy en desacuerdo totalmente desde el punto de vista de lo que creo que es bueno, que es decente, que es ético, pero también porque me parece, o sea, yo no quisiera una guerra civil en mi país, yo no quisiera enfrentamientos armados, honestamente. Yo quisiera que el gobierno fuera capaz de reformarse económica y políticamente, pero tiene que dar pasos para eso. Tiene que demostrar que quiere hacerlo. Y sencillamente lo que está haciendo es una escalada de violencia bruta. Está poniendo a la imagen de Cuba muy desacreditada ante los ojos de los cubanos y ante los ojos del mundo. Entonces yo creo que hay que pensar, hay que meditar qué está pasando. No podemos permitir eso. Y entonces yo veo además una desconexión aparente, ¿no? Porque sé que no existe esa desconexión entre lo que está ocurriendo con la seguridad del Estado y el hecho de que el presidente de Cuba, el primer secretario del partido, ningún funcionario importante está haciendo ninguna declaración. Es como si esto no estuviera pasando, y esto está pasando. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Esto está pasando, y está pasando de una manera que necesita ya una implicación de figuras que tienen por ley que implicarse. Creo que eso hay que exigirlo. No es solo pedirle, como ellos están pidiéndole al cardenal, al arzobispo que medie. Eso me parece bien. Incluso muchos de ellos pueden tener sus creencias y para ellos sería un alivio hacerlo. Pero yo pienso que a los primeros que hay que llamar aquí es al presidente de este país, al primer secretario del partido, que miren para abajo lo que está pasando, porque es difícil. Es una situación compleja. No es solo visitar las provincias a decir, a repetir perogrulladas a veces, es implicarse en los movimientos de disenso que hay en Cuba, y ellos quieren hablar, escúchenlos. A ver qué quieren, escúchenlos. Escúchennos, porque somos muchos los que queremos cambios.
pero por la brutalidad no se va a lograr nada, hay que negociar. Es lo que pienso. Muchas gracias, Alina. Yo agradezco ante todo tu sinceridad, porque es parte del sentir de muchísimos cubanos también, ¿no? Yo creo que esta tendencia al etiquetamiento hace que la gente pierda la perspectiva de que Cuba es mucho más diversa de lo que aparentan ser los posicionamientos que se exigen, ¿no? Y yo creo que eso hay que tenerlo siempre presente. No obstante, a partir de la diversidad, yo creo que aquí hay algo también que hay que entender. Yo creo que hemos vivido mucho tiempo con el pensamiento de si Fidel supiera lo que está pasando, las cosas fueran diferentes. Y ese es un pensamiento que se ha reproducido de generación en generación. Ese es un pensamiento de mi abuela. Ese es un pensamiento de la generación de mis padres o que en algún momento tuvo la generación de mis padres. Y es ese sentimiento protector de aquellas personas que idealizamos por su carácter o por su participación histórica, el aporte real que hicieron, o lo que sea. Ese proceso que yo creo que es más subjetivo que realmente objetivo, porque no se sostiene a cuestionamientos objetivos, porque un presidente del país que no sepa lo que ocurre en su país, pues no está capacitado para dirigir un país. Ahí hay un cuestionamiento objetivo que es indiscutible, ¿no? Y en ese sentido yo creo que cuando se hable de responsabilidades en Cuba, hay una responsabilidad porque, vuelvo y repito, la impunidad es una impunidad estructural y por tanto la responsabilidad no es personal. O sea, ese funcionario visible en la calle, ese funcionario que interactúa a diario con Anamel y con los muchachos de San Isidro, es la cara visible del aparato estatal represivo, del aparato estatal de control. Pero realmente, y aquí utilizo una metáfora de un alemán fuera de serie del derecho penal mundial que se llama Klaus Roxin y que lleva 40 años bregando con esta historia. Y Klaus Roxin siempre ha dicho, no puede entenderse al autor inmediato como el principal responsable, porque el autor inmediato en los casos de crímenes del Estado puede ser sustituible. Todo aquel que usted pueda sacar de la ecuación porque se negó a cumplir con la obediencia debida, o sea, un funcionario de la seguridad del Estado que se niega por un problema ético a reprimir o a cometer acciones ilegales, como puede ser impedirle a alguien circular por la vía pública sin que esté prohibido, siempre podrá ser sustituido. Que hoy uno se niegue, siempre podrá poner un peón posterior que cumpla con esas mismas funciones. ¿Por qué? Porque los autores inmediatos, o sea, estas personas que están backstage, que están protegidos por el anonimato, que están protegidos por el que la gente no los conozca, por la falta de publicidad, además por la ausencia total de transparencia en los mecanismos de control del gobierno cubano, pues piensan permanecer impunes por toda la eternidad por esta propia opacidad. Entonces, estas reproducciones de esto de que Fidel no sabe, de que Díaz-Canel tiene que mirar hacia abajo, yo creo que Díaz-Canel lo que tiene que hacer es, si realmente quiere hacer algo, dejar de tolerar. Y porque es la función de un presidente, es la función de un jefe de Estado, es la función de alguien. Lo que pasa es que hay que ver cuánta capacidad tiene Díaz-Canel para realmente dejar de tolerar, ¿no? Y eso es otro tema, esa es otra discusión. A mí lo que sí me llama mucho la atención es que yo creo que hay que regresar a la idea de que cuando la responsabilidad es estructural, las responsabilidades no pueden individualizarse. Hay que intentar buscar en toda la cadena de mando, hay que intentar encontrar en toda la estructura, desde los más altos niveles hasta los más bajos. Y habrá que discutir también en Cuba, en cualquier caso, y para eso yo creo que nos falta hablar mucho también de otro tema que pudiéramos hablar en otro momento, porque eso va para escribir 4 tomos, sobre justicia transicional. O sea, si realmente necesitamos en Cuba hacer una purga total y general de todas estas cosas, ¿no? Pero eso es otro tema. Yo hoy, ahora mismo, los invito para ir redondeando, porque llevamos ya más de 1 hora hablando y yo no quiero robarles mucho de su tiempo y tampoco quiero aburrir a la audiencia con todas estas cosas, ¿no? Yo creo que hay algo que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Se ha discutido en los últimos días también si lo que está pasando hoy en Cuba es noticiable. Digo noticiable desde el punto de vista de si es nuevo, si hay algo que señalar al respecto, si hay una lectura que hacer a partir de lo que está pasando en Cuba
y si necesitan resaltar algo con relación a lo que está pasando en Cuba a partir de señales que puedan dar para un futuro cercano. Armando. Yo no sé si te voy a satisfacer, porque conforme yo te estoy escuchando y estoy escuchando Lina, estoy pensando en lo que está pasando, yo tengo una gran tristeza. Hay gente que conocemos, hay gente que nos importa. Hay una persona que yo conozco hace 20 años ahí, y los analistas somos seres humanos también. Entonces, yo lo único que quiero decirte es que lo que pienso respecto a esto lo escribí, creo que es más que noticiable. José Raúl Gallego ha hecho un análisis también a propósito de eso. Entonces creo que es noticiable. La Deutsche Welle, que tiene altos estándares profesionales, habló sobre el tema hoy. Como este es mi último turno a la palabra, quiero decir dos cosas. La primera es que no haya ganadores ni perdedores, que hay una solución y que se salven las vidas del hoy. Si es la iglesia, si es el gobierno cubano, aquí hay una posibilidad para que gane todo el mundo, para que ganen estos muchachos porque se salve su vida y salven a su compañero, para que la iglesia tome un rol que hace mucho tiempo los laicos y los fieles le han pedido, de no mirar para el lado, de ser profética, y el gobierno para que muestre que respeta su ley y que honra el discurso humanismo que vende, que promueve. Entonces creo que yo lo que pido ahora, para los que nos van a escuchar, incluso los agentes que están monitoreando esta transmisión, como suele pasar, es que sean humanitarios y que salven a estos muchachos. Y como es muy difícil, él lo hablaba con Alina, como es muy difícil hablar en bloque del pueblo, la responsabilidad del pueblo y de todo eso, sí me voy a dirigir a nuestros pares, a nuestros colegas. Es decir, Alina ha demostrado que no hay que ser mártir. No hay que inmolarse. Alina y muchas Alinas. ¿No? Hay varias personas que no puedo mencionar acá porque se me olvidan, pero que están poniendo cineastas, críticos, profesores que viven en Cuba, que tienen más riesgo que nosotros que estamos afuera, y que desde ese riesgo yo los admiro porque están diciendo las cosas como son, están compartiendo la situación. No invisibilicemos, no maquillemos más. O sea, es insostenible lo que todavía una parte de la intelectualidad oficial sofisticada, que viaja, que conoce, que usa herramientas sofisticadas y de los medios alternativos sigue haciendo, maquillando o simplemente callando. Esto nos toca a todos. Por favor, no se inmolen, pero no invisibilicen. La vida de estos muchachos está en las manos de absolutamente todos nosotros. Yo creo que Alina no está. Yo básicamente, nada, para mí ha sido, sí, evidentemente Alina no está con nosotros, algo debe haberle sucedido. Yo, más que nada, para terminar, porque, repito, llevamos más de una hora hablando, yo creo que ha sido muy, muy productivo el debate. Yo creo también que hay que dejar de hablar de polos y contrapolos. Hay que dejar de hablar de lo que es legal o ilegal. Hay que centrarse en una condición ética, ¿no? Yo creo que cada vez que etiquetamos a alguien o lo consideramos de una forma o de otra con tal de justificar la insolidaridad o incluso de omitir pronunciamientos, yo creo que cometemos, que dejamos de hacer país, ¿no? También. Hay mucha gente metido en una burbuja de su visión de Cuba. Es interesantísimo también y quizás para los sociólogos sea mucho más interesante. La capacidad de articulación en Cuba está muy limitada por las propias dinámicas del Estado, ya lo hemos visto, es decir, no podremos esperar que de la noche a la mañana, por un llamado que se haga por personas que han decidido hacer una huelga de hambre, pues se llene el Parque Central. Mucho más tampoco podemos esperarlo a partir de las propias reacciones que ha tenido el gobierno para con esas personas, ¿no? Pero lo que sí está claro que sí podremos esperar siempre, y yo creo que ahí está el quid del asunto, yo creo que ahí está el quid de la discusión. Lo que sí podremos esperar siempre es que el gobierno cubano no deje de sorprendernos. O sea, todo el mundo sabe que las reacciones del gobierno cubano pueden ser esas.
Y yo creo que ahí es donde está lo señalable. Y ahí es donde está el hecho de que hay que empezar a pensárselo más allá de esta bipolaridad, bueno, no bueno, legal, ilegal, mercenario o apátrida o patriota. En ese sentido, yo creo que le vamos a hacer mucho más favor al país, ¿no? Yo no me atrevo tampoco a decirle a los muchachos que abandonen una huelga de hambre que ellos creen que es un mecanismo válido, porque además yo creo que lo que están pidiendo es justo. Y es justo, amén, vuelvo y repito, yo sé que serán llevadas y traídas las declaraciones que se publicaron por las razones de Cuba de Denis Solís. Yo creo que si nos concentramos en lo realmente importante, amén, de esas declaraciones, siguen siendo justas las reclamaciones de esos muchachos y siguen siendo muy injustas e intolerables tanto las reacciones del gobierno cubano como de las personas particulares que se enrolan en ese juego. Y yo creo que eso es noticiable, yo creo que eso es destacable y creo que no es lo mismo de siempre. Creo que, y ahí estaba encaminada mi pregunta también, yo creo que se ha producido en las últimas semanas un proceso que ha ido en escalada, en el cual yo no tengo una lectura clara de por qué es que se está produciendo, pero lo cierto es que se está produciendo de manera diferente y lo cierto es que sí están dando muestras de que puede ir a más. Puede ir a más a medida que las condiciones económicas continúen deteriorándose, a medida que la ciudadanía continúe empoderándose, a medida que las articulaciones de la sociedad civil puedan ir creciendo. Y yo creo que hay que estar al tanto, sobre todo como medios de comunicación, hay que estar al tanto de esos pormenores y también como sociedad civil hay que estar al tanto de los efectos de visibilizarlo, de discutirlo y de debatirlo. Es una pena que este tipo de debates no puedan ser realizados en los medios públicos cubanos, que pagamos los cubanos con nuestro dinero también. O sea, ahí hay que empezar a hablar también de financiamiento extranjero. Está determinado porque, entre otras cosas, porque nosotros los cubanos no podemos tener acceso al propio dinero que nosotros somos capaces de generar, ¿no? Y ahí yo creo que tenemos algo con lo cual discutir y algo con lo que debatir. A los dos, Alina, si me está escuchando de alguna manera, muchas gracias por participar. Armando, a ti también, a ambos por la sinceridad y por el debate provechoso. Yo creo que cosas como esta le hacen falta a Cuba. Yo creo que sentarnos, conversar, vernos las caras, incluso de posiciones divergentes a los efectos de intentar encontrar consensos, porque yo creo que el consenso tiene que ser encontrado en la humanidad, no en una discusión ideológica, no en una discusión teológica, ni tan siquiera en una discusión jurídica, sino más bien en la humanidad, en el civismo y en el colectivismo que hacemos patria. Muchas gracias a todos y los esperamos en otra emisión de El Toque Jurídico. Buenas tardes.